Bueno, buenos días a todos y bienvenidos después de estos días de Semana Santa a la nueva parte de los webinars de Bornay para estas 2 semanas que todavía estaremos con cierto confinamiento. Empezamos hoy con BAE y espero que hayáis tenido unas buenas vacaciones de Semana Santa dentro de la situación y os dejo con Juan de para que presente. Hola, buenos días. Gracias por asistir a este nuevo webinar hoy con Ruth de BAE, que nos va a hablar un poco sobre las baterías de plomo, plomo versus litio y un poco las particularidades de las baterías de BAE a la hora de en qué tipo de aplicaciones, dónde podemos utilizarlas y demás. Gracias nuevamente. Como en anteriores ocasiones, me voy a encargar del chat. Cualquier pregunta la dejáis, la formuláis a través del chat y luego al final se la haré llegar a Ruth. Y para todo lo demás, colgaremos el vídeo del webinar al finalizar en la web y podréis tenerla también online junto a presentaciones o los documentos que Ruth crea o considere que sea interesante para todos vosotros. Nada más, te doy paso, Ruth, y gracias por tu colaboración para el webinar de hoy. Muchas gracias. A ver, ¿me veis? ¿Me oís? Perfecto. ¿Sí? ¿Tengo voz y ya? Sí. Venga, de acuerdo, vale. Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Juan de, por todo el trabajo que estáis haciendo para que podamos presentar por este medio nuestros productos a vuestros clientes. Buenos días a todos desde Berlín. Un saludo a todos. Espero que estén todos bien o lo mejor posible dentro de las circunstancias. Y bueno, pues vamos allá porque comenzamos entonces de los 3 temas principales que yo voy a cubrir, que yo voy a presentar en este webinar. Pues voy a comenzar, como es lógico, por decir 4 cosas generales sobre nuestra empresa y productos. Yo creo que la mayoría de ustedes pues ya los conocerán o incluso ya han trabajado con ellos en sus instalaciones, pero bueno, para aquellos que igual no tengan tanta información, voy a, un segundito, a cargar aquí la presentación primera que voy a utilizar, que es esta de acá. Listo. Vamos a ver. ¿Me confirmáis, Carolina, me confirmáis que se ve perfectamente? ¿Sí? Okay. Vale. Voy a ir rápido, sobre todo en aquellas cosas que, bueno, pues no creo que sean lo más importante en este webinar, que es más un tema técnico y de formación, así que voy súper rápido, ¿vale? Para que nos conozcan, yo les comento en pocas palabras, nosotros somos un fabricante alemán ubicado en Berlín, desde donde yo estoy haciendo este webinar ahora mismo. Nuestra fábrica está en Berlín, se inició la fabricación hace más de 120 años, en 1899. Hoy en día seguimos fabricando íntegra y exclusivamente todos nuestros productos aquí en Berlín. Gracias a eso seguimos fabricando perfectamente y suministrando y no nos ha afectado de momento para nada el tema del coronavirus a la fabricación. Todos los componentes que compramos, absolutamente todo lo que compramos para poder fabricar el producto lo compramos dentro de la Unión Europea, por lo tanto no ha habido ningún corte de suministros y, como digo, seguimos fabricando y de hecho tenemos una demanda incluso más alta, ya que hay compañías o clientes que igual compran baterías de otros lugares asiáticos, yo que sé, China, lo que sea, y que ahora mismo pues tienen algún problema y nos están llamando a nosotros. Entonces, bien, como les digo, lo que fabricamos es en Berlín, son baterías industriales de una tecnología que es plomo ácido o lead acid, para diferentes aplicaciones. Nuestro principal mercado es el de las baterías estacionarias, tanto para backup, para respaldo, aplicaciones standby o flotación, como queramos llamarlas, y luego todo lo que es el energy storage, aplicaciones estacionarias para almacenamiento, sistemas fotovoltaicos aislados, off-grid. También tenemos línea de producto de tracción, de metros y de ferrocarriles. Bien, el 80% de lo que fabricamos aquí en Berlín lo exportamos fuera de Alemania. Nuestros clientes en el mundo del backup son empresas de telecomunicaciones, utilities, empresas de energía, químicas, oil and gas, minería, etcétera. Y por supuesto todo el mundo UPS para data centers. Aquí vemos algunas imágenes de bancos de baterías BAE en este ámbito, como digo, del backup, del respaldo, el uso tradicional o convencional de la batería estacionaria, que está en flotación para respaldarme mis cargas. Bien, aquí vemos algunos telecomunicaciones, centros de centrales de telecomunicaciones, bancos de UPS para data center, etcétera.
En el mundo solar fotovoltaico, nosotros entramos donde hay que almacenar, es decir, normalmente son soluciones en lugares donde no hay red eléctrica, zonas no interconectadas, donde tenemos una generación por solar fotovoltaica y la energía producida la necesitamos almacenar en nuestros bancos de baterías para tenerla disponible y respaldar mis cargas durante la noche o tiempos de autonomía. Aquí vemos algunas de esas imágenes, siguen siendo baterías estacionarias, pero obviamente pues van a cambiar muchísimos aspectos. Esto, nada, ya comenté que tenemos ferrocarriles, Motive Power para tracción, no es lo que hoy nos ocupa. En el mundo de la estacionaria, nosotros, como digo, venimos de la estacionaria flotación. Para nosotros el almacenamiento es una aplicación nueva que aparece en un mundo que es el estacionario, donde ya estábamos desde hace muchos años. Entonces, bueno, tradicionalmente las baterías para usos estacionarios, industriales, pues las clasificamos según el tipo de placa positiva y según el tipo de electrolito. El tipo de placa positiva ya sabemos que puede ser plana o tubular. La plana tiene una resistencia interna menor que la tubular, es adecuada, idónea para altas descargas, descargas rápidas de alta potencia, por ejemplo un UPS, y la placa tubular, al contrario, lo que me aporta es una resistencia interna mucho más elevada, una placa muy robusta, la placa Panzer, la placa tubular, que es y la idónea, a lo mejor para el ciclado, para resistir un régimen de ciclos diarios, como en el caso de la fotovoltaica aislada, también tiempos de descarga más largos, de varios días, no de horas, y también descargas ocasionales profundas. Vale. Y luego el electrolito, bueno, podemos hablar más tarde, pero creo que también está claro. Tenemos las baterías VLA, VLA, Vented, Lead, Acid Batteries, las del electrolito líquido, una disolución líquida, las que vemos en la imagen, aquí. Y también tenemos las reguladas por válvula, con electrolito gelificado, que son las libres de mantenimiento, las selladas, las que no necesitan mantenimiento del electrolito. Bien. Así como en el mundo del backup, del respaldo, manejaremos, suministramos a veces placa plana y a veces tubular en función de cuál es el régimen de descarga del banco de baterías. Aquí tenemos algunos ejemplos que voy a pasar muy rápido. Grandes bancos para UPS de potencia, placa plana. O el producto, como dicen las normas, OGI, ¿no? Siguiendo la terminología de las normas DIN. Vale. De nuevo, data centers para centros financieros de datos, para bancos, placa plana, ¿de acuerdo? En cambio, en otras aplicaciones donde los tiempos de descarga ya vayan a ser de 1 hora en adelante, de 1 a 10 horas, típicamente en aplicaciones de backup, pues ahí vamos a trabajar con placa tubular. Aquí vemos grandes bancos de baterías, que son todos con OPZS y son las redes para las subestaciones de señalización y despacho de la Red Nacional de Ferrocarriles de Bélgica. Hay unos bancos muy grandes, no en capacidad, pero sí en números de elementos, ¿verdad? Están hechos con OPZS, ¿de acuerdo? Mundo telecom, pues ahí estamos en el mundo backup para telecom. Claro, en ese caso nos vamos a las centrales, ¿no? A los nodos, a los centros de los operadores de telecomunicaciones. Aquí vemos un ejemplo en Paraguay, bueno, es un ejemplo de una instalación que está bien porque es en rack de tipo especial para instalación horizontal. Algo muy habitual en ese tipo de instalaciones porque tienen verdaderos problemas de espacio para instalar cualquier batería, por lo tanto, de esta manera optimizamos mucho la huella, el footprint y podamos tener grandes bancos de baterías con muy poco espacio requerido. Y aquí tenemos un ejemplo típico de bancos de 48 voltios con elementos de tipo OPZ-V. Esta gente del telecom ya migró hace muchísimo tiempo a baterías selladas. Vale. Alta montaña. Aquí tenemos en este caso es una instalación que es en Perú, en alta montaña, casi 5.000 metros sobre el nivel del mar. Esta instalación pertenece a una subestación eléctrica de alta montaña, la cual se construye para dar servicio a las mineras que operan en esa altitud. Y aquí tenemos pues, otro tipo de instalación, también con batería sellada, su rack, de acuerdo, o PZV, de acuerdo. Bien. Ahora, si dejamos el mundo del backup, del respaldo, y nos vamos ya al almacenamiento, o sea, a la batería que está haciendo ciclos de carga-descarga todos los días, la única posibilidad de recarga que tiene son las placas solares, el caso típico de una instalación aislada, vamos a decir, nos olvidamos de la placa plana, nosotros desde luego no la ofrecemos porque sabemos que no es la adecuada y nos vamos a la batería OPZS o la tecnología OPZS y OPZV. Es decir, las placas positivas van a ser tubulares y el electrolito ya en función del proyecto y de las características de la instalación, pues manejaremos abierta o manejaremos regulada por válvula sellada, pero lo importante es la placa tubular. Este es nuestro portfolio, que quizás algunos de ustedes ya lo conocen, formado por elementos de 2 voltios, singles de 2 voltios, en un rango de capacidades que va desde los 100 aproximadamente hasta los casi 4.000 amperios hora, 4.420 en C100.
en abierta, o sea, en ventilada, ¿vale? Lo mismo tenemos disponible en formatos blogs de 6 voltios, blogs de 12 voltios, y lo mismo lo fabricamos en gel, o sea, en VRLA, electrolito gelificado. De nuevo tenemos los elementos de 2 voltios y los blogs. A las OPZS, para diferenciarlos de todo el mundo del backup, por una serie de cuestiones importantísimas, como normas, forma de especificar capacidades, un montón de cosas, las llamamos PVS. Esas son las OPZS para el mundo fotovoltaico, PVS, y luego tenemos las PVB, que son las OPZV, bautizadas y en un envoltorio y una ficha técnica para el mundo fotovoltaico, para el off-grid. Aquí tenemos esta imagen y esto es lo que vamos a manejar. De acuerdo. Nada, y antes de pasar ya al siguiente punto, mostrar unas imágenes de instalaciones de batería BAE estacionaria para almacenamiento, o sea, off-grid. Aplicaciones de todo tipo y en todo el mundo desde hace muchísimos años, pues desde temas, aplicaciones más tipo industriales, como podría ser, por ejemplo, en la frontera de México con Estados Unidos, gasoductos y gasoductos con unas válvulas de control cada 20-30 kilómetros, siempre han utilizado diésel, generador diésel, lo eliminan todo, instalan fotovoltaica y almacenamiento en banco de batería, sin cada válvula, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Vale. Vemos que la instalación no es intemperie, pero bueno, está ahí en un gabinete con una ventilación básica y a la sombra de los paneles, pero bueno, las temperaturas de operación aquí en este lugar, en la frontera con Estados Unidos, son elevadísimas, de 40 y tantos grados. Y bueno, por suerte, al utilizar una batería de placa tubular, ya sabemos que incluso esas temperaturas, todavía con una batería de BAE de calidad premium, hay muchos años de vida útil. Vale, seguimos. Otro tipo de instalaciones que parece que no se hacen, pero también se siguen haciendo por ahí muchísimas instalaciones de off-grid, plantas híbridas con batería abierta. Aquí lo vemos, o sea, donde todavía es posible hacer el mantenimiento porque el lugar no está totalmente alejado o inaccesible y bueno, la persona que hace el mantenimiento de toda la instalación puede ir de vez en cuando para controlar nivel de electrolito, medir densidad, que eso es lo que vamos a ver a continuación, que es lo que hay que hacer. Pues bueno, pues a veces detrás hay una empresa que lleva trabajando con batería estacionaria 30 años, que controla muchísimo todo el tema del mantenimiento y que prefiere ofrecerle a sus clientes batería abierta, pues porque él sabe mucho del tema y, como digo, nos encontramos todavía mucha gente que ni siquiera quiere trabajar con gel, siguen trabajando con las VLA tradicionales para aplicaciones de este tipo. Seguimos. Electrificación rural, por supuesto, en sistemas individuales, más centralizados, más mini redes, hay 1000 conceptos, pero en todo el mundo vamos a encontrar muchísimos bancos de baterías BAE por todo el mundo, en todos los continentes, para el ámbito de la electrificación rural. De todo tipo, escuelas rurales, hospitales rurales, qué sé yo, 1000 cosas. Aquí tenemos en el Amazonas colombiano, por ejemplo, hay muchísimos bancos de baterías BAE. Los primeros se instalaron en el año 2014-2015. Aquí tenemos un ejemplo. Bancos de 48 en diferentes capacidades, por supuesto todo en gel, porque cualquiera va al Amazonas a hacer mantenimiento, o cualquiera se garantiza que se va a hacer un mantenimiento adecuado por parte de los indígenas, ¿no? Es complicadísimo. Entonces, gel. De acuerdo. ¿Qué más tenemos? También en Colombia es que hay, por mostrar otros tipos de instalaciones igual más curiosas, que se salen de lo habitual. Aquí tenemos unas instalaciones de bancos de baterías que van instalados a bordo de unas barcazas que también van por el río Amazonas, en la zona donde confluye la frontera, digamos, de Perú, Brasil y Colombia, y todo el control de migraciones de la Autoridad de Migraciones de Colombia lo están haciendo a bordo de estas barcas, o sea, sobre el río. Ahí hacen todo ese control administrativo, digamos. Y bueno, pues vemos que obviamente como las baterías van a estar en un barco que va a estar en movimiento y hay unas vibraciones, pues bueno, hay que tener en cuenta una serie de cosas, como por ejemplo, que yo no las puedo instalar en cualquier rack, o sea, para que la instalación sea segura, debo de utilizar rack sísmico, antisísmico, como mínimo de grado 0,7 G. Esa es la recomendación para que esa instalación sea segura. ¿De acuerdo? Aquí vemos un poco la imagen de cómo están instaladas las baterías. Aplicaciones de tipo off-grid, pero también para aplicaciones de todo tipo, de telecom, de bombeo de agua, de iluminación, hay montones. Aquí tenemos en Indonesia unas imágenes también de instalaciones, aquí vemos el banco de baterías, en unos racks en 2 alturas y que se están utilizando en zonas remotas de la isla de Sumatra, pues como se ve aquí para un montón de aplicaciones. Otro tipo de instalación también, que se ha puesto ya muy de moda, ¿no? Y también tenemos en un montón de lugares, que es las soluciones en contenedor, o sea, un contenedor de energía, lo que es un contenedor de energía, donde dentro tenemos, además de los equipos, la electrónica, el banco de baterías. ¿Qué pasa? Que el espacio también es limitado. Otra vez nos encontramos como en el telecom, ¿no? En las centrales de telecom. La batería instalada en forma horizontal, por supuesto de gel,
en estos racks, que también son de tipo sísmico o deberían ser de tipo sísmico, ya que esos contenedores normalmente se instalan y se ensamblan en un país y luego eso va por barco a yo que sé qué lugar de África, por ejemplo, donde realmente se va a poner en marcha y va a empezar a dar energía. Entonces, de nuevo, si las baterías, los elementos de la batería ya van instalados y todo desde origen, pues para que eso vaya siempre seguro, deberíamos utilizar siempre racks de tipo sísmico, insisto, como mínimo de 0,7 G. De acuerdo, aquí vemos una imagen que esto es una instalación en Australia para radiodifusión, o sea, para estaciones base, tener cobertura de radio, y aquí vemos a la izquierda, como decíamos, las baterías instaladas en forma horizontal. Mundo telecom, pero nos vamos ahora ya a las torres de telecomunicaciones, a las estaciones base de telecomunicaciones, donde también antes lo hacían todo con diésel, pero ya pues prácticamente, bueno, siguen migrando, pero hay redes enormes con muchísimos bancos de baterías, pues cada nodo y cada estación base necesita un banco de baterías de 48 voltios, de nuevo con batería de gel, y vemos el tipo de instalación, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen. Esto es en México, para Nextel, estaciones base por todo el territorio mexicano. Instalaciones donde lo que estamos es desplegando ya redes de transmisión, de telecomunicaciones, de banda ancha, de telefonía, a redes muy grandes como las que se implementaron en el Perú, en diferentes zonas, y cada punto, cada nodo aislado, cada nodo distrital necesita un banco de baterías de 48 voltios, donde las instalaciones, el tipo de instalación, pues a veces también tiene sus cosillas, ¿no? Interesantes. Nos fijamos aquí en estas imágenes a la derecha, sobre todo, no sé si se aprecia que las celdas, de nuevo, están en forma horizontal, en una especie de gabinete, y hay unos tubitos de plástico transparentes que van conectados a cada válvula amarilla de cada celda. Bueno, eso simplemente son unos tubitos que forman parte del llamado kit seguro o kit seguro de extracción de gases. Consiste en que cuando yo instalo baterías, aunque sean reguladas por válvula de gel, que ya sabemos que generan muchos menos gases, pero que también generan gases, y cuando mayor es la capacidad en amperios hora, pues más gases generan, obviamente. Entonces, cuando ni siquiera hay un espacio mínimo para ventilación, para que esos gases circulen y salgan de manera natural, tenemos que asegurarnos de que no se van a quedar dentro, tenemos que evitar el riesgo de que alguna celda pueda explotar, y tenemos que recoger esos gases en un sentido adecuado, según me indique el fabricante de batería, para extraerlos de forma segura al exterior. Son cosas que normalmente no son necesarias, pero en alguna instalación de shelter o gabinete, cuando el espacio es súper reducido, pues conviene que a nosotros y a nuestros distribuidores nos pasen esos planos para que nosotros podamos decir, pues lo necesita en este caso o no lo necesita, este kit de extracción de gases seguro. Vale. Usos productivos. Bueno, ahí tenemos redes de este estilo, hay en todo tipo ya de usos productivos. O sea, aquí tenemos una central de productos lácteos en Sudáfrica, donde vemos que trabajan con batería abierta, como decíamos antes, se sigue utilizando. Mucha gente no quita ya saber nada del gel, porque son unos más románticos de las baterías, son muy clásicos y quieren trabajar con estas, ¿no? Usos productivos hay cada vez también más referencias, ¿no? Podemos hablar de bodegas, de vino, usos productivos de todo tipo, en fin, muchas aplicaciones. Mundo mini redes, microgrids, microgrids, me da igual. Estamos hablando ya de, bueno, pues vamos a construir una planta de energía solar que vamos a distribuir a los diferentes lugares del poblado o de la comunidad donde necesitamos electrificar. Pero en lugar de soluciones individuales más chiquititas, no. Hacemos una buena red donde tenemos bancos de baterías, incluso para un banco de baterías auxiliar, como para servicios propios, pues porque aquí vamos a tener en estas casetas, tenemos aire acondicionado, tenemos cámara de vídeo, tenemos control, facturación. Estas son redes que opera la Comisión Federal de Electricidad en México. Batería BAE está en, no sé, más de 12 o más de 15 redes de ese tipo por todo el país. Son comunidades indígenas, más de 100 habitantes, que se estuvieron electrificando en base a este programa, coordinado por la CFE, como digo, y ellos pues gestionan estas redes a nivel de facturación y de todo, igual que si fuese una red eléctrica que manejan ellos todo el tiempo. Y aquí vemos un poco las características. Bien, sistemas más pequeñitos para escuelas rurales en Malasia, como comenté antes, hay 1000 aplicaciones. Ya, mini redes en Bolivia, y ya vamos a seguir, porque si no vamos a andar mal de tiempo.
De acuerdo, grandes redes, ya de un rango más de 1 o 2 megavatios, pues en este caso en el Safari Park Dubai, que es un zoológico y que son redes muy grandes, donde solo para el bombeo de agua también instalaron su planta de energía solar y almacenamiento en banco de baterías como el que vimos en esta imagen. Ya vemos que la arquitectura que se está utilizando consiste en el concepto multicluster, lo cual me permite dimensionar por clúster y así pues evidentemente trifásica y puedo tener varios strings por clúster que son independientes, de manera que puedo tener capacidades ya muy, muy interesantes. Bien, pues esta sería la primera en cuanto a quiénes somos, un poco en qué nos movemos, producto, instalaciones, diferentes tipos de instalaciones y ya voy a pasar a la siguiente presentación. ¿Vale? Un segundito. A ver. La siguiente presentación, la segunda, consiste en, vamos a ver el tema del mantenimiento. Del mantenimiento de ese tipo de baterías, ¿no? Como las que acabo de comentar, sobre todo para el tema solar, pues estamos hablando de siempre de placa tubular, o sea, es la famosa OPZS, OPZV, o PVU, PVS y PVV, como nosotros lo llamamos con el nombre comercial para el mercado solar, son OPZS y son OPZVs. Entonces, plomo ácido, placa tubular, de acuerdo, y bueno, pues aunque es una tecnología muy madura y muy conocida y muy popular, pues a veces no está de más repasar y recordar un poco todas esas recomendaciones y, bueno, un poco mentalizar con el tema del mantenimiento, ¿no? Porque el asunto, pues, bueno, pues es muy importante, ¿no? Yo puedo comprar la mejor batería de calidad premium, un diseño maravilloso, una instalación muy buena, pero como luego eso no esté bien cuidado y no se haga todo lo que hay que hacer, también así vamos a matar la batería o la vamos a maltratar y es lo que no hay que hacer. Entonces, vamos con este tema. Vamos a ver. Okay, vale. Bueno, antes de ir con los detalles, sí que me gustaría recordar estos 3 puntos. O sea, hay algunas recomendaciones generales básicas que nunca las debemos de olvidar. Vale, es algo como que es muy obvio, pero precisamente quizás por eso a veces alguno se olvida. Entonces, cada fabricante, aunque tengamos las mismas tecnologías en los catálogos, una OPZS del fabricante A, del fabricante B o del fabricante C, ni se fabrican igual, ni desde las aleaciones de las placas, desde la parte química, ni por supuesto se coloca la misma cantidad de plomo. En fin, cada fabricante va a tener unos valores nominales, unas especificaciones técnicas y por mucho que todas sean OPZS, esos valores van a diferir, van a ser diferentes en función del fabricante. Entonces, cuando hablemos de mantenimiento, vamos a tener que manejar valores. Igual también para la instalación, o sea, si tenemos que calcular los requisitos de ventilación, por ejemplo, tengo que manejar unas normas, pero ahí tengo que introducir también unos parámetros que tengo que tomar de cada fabricante. ¿Cuál es la capacidad real medida para este modelo de OPZV? Que no va a ser el que me diga el nombre del elemento. La OPZV 600, pues 600. No. Cada fabricante me dará, me deberá de indicar qué capacidad real exacta da ese fabricante para ese modelo cuando lo fabrica. Pues un chino me dará para la 600, 600, para la 800, 800, o sea, ni un amperio más ni un amperio menos, ¿no? Y de repente uno va a la fábrica de BAE, ve las fichas técnicas y ves que damos siempre muchos más amperios hora de los que la norma me dice, bastante por encima, ¿no? Entonces, para el tema de mantenimiento, por favor, utilizad siempre los valores nominales publicados y recomendados por el fabricante. Hablamos de tensiones de flotación, de capacidades reales medidas, de corrientes de carga, todo en sus fichas técnicas y en sus manuales y documentación técnica. O sea, de acuerdo. Luego, muy importante también, siempre que hablemos del tema de la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento. Por favor, cada cosa que se haga se documenta. A mano o a máquina, me da igual, pero se registra. Y en el idioma en el que sea, es igual. Pero alguien que está haciendo una instalación ha hecho un checklist, ha quedado todo perfecto, una fotito, fecha y firma. Lo voy a poner en marcha. Y antes de ponerlo en marcha he tenido que hacer tal test, tal medida, tal prueba, medir densidad, anotado, todo anotado. De la manera más sencilla, pero anotado. A la vez que se hace, se anota. Vale. Y lo mismo con el mantenimiento. Porque, primero, para la persona responsable de ese banco de baterías, del mantenimiento, para que no actúe a ciegas, para que sepa cómo estaban estos valores aquí, a los 6 meses, a los 12 meses, y él mismo pueda detectar cosas. O sea, primero es una herramienta necesaria para poder hacer un buen mantenimiento profesional. Pero segundo, es que si un día tengo un problema o hay una incidencia o algo aquí está pasando, si yo no le digo al fabricante cómo estaba ese banco de baterías cuando se puso en marcha, a los 6, a los 12, a los 6, a los 12 meses, es que le estoy diciendo que lea la bola de cristal. O sea, ¿cómo voy a saber yo qué ha podido pasar aquí si no tengo ninguna información
de cómo estaban esos valores, esos parámetros en ese banco de baterías cuando se puso en marcha y luego en los diferentes labores de mantenimiento, ¿no? Cuando hay que hacerlo. Entonces, eso, documentarlo con fecha y firma, incluso pues de repente si hay algún tema que no estemos muy seguros o que no estamos seguros de si esto está bien, pues foto, material fotográfico se adjunta porque eso ayuda también obviamente muchísimo. Bien, entonces, mantener significa controlar y controlar significa que tengo que anotar lo que estoy haciendo y las medidas que voy tomando. Porque una cosa que haga yo ahora, diga, uy, aquí me da esta celda, parece que está un poco débil, me da este valor. Ya, pero ¿qué valor tenía esa celda en relación a todas las demás cuando se puso en marcha? Repito, ¿no? A los 6, a los 12 meses. Es que si no, yo no puedo adivinar lo que está pasando ahí. O sea, es controlar a lo largo del tiempo ese banco de baterías. Vale. Entonces, sobra decir que esta información nos la va a pedir cualquier fabricante que nos quiera ayudar a resolver una incidencia o una garantía. Más que nada porque el fabricante así podrá emitir un diagnóstico e indicarnos o recomendarnos medidas a tomar. Si no, habrá que hacer como otros fabricantes, que son muchos. Yo no pierdo ni un minuto en el tema de las garantías. Oye, que me falla esto, una batería nueva, pum, listo. Pero bueno, yo creo que esto, sobre todo de registrar y documentar, es una herramienta de control para el que hace el mantenimiento. O sea, eso para empezar, para él. Porque si se hace, va a ser útil. Y si no se hace, pues uno va a ciegas. Entonces, vale, ya lo hemos dicho, y todos los temas de los procedimientos de carga, que hay montones. Datos de cómo hay que almacenar las baterías y que hay que hacerlas si han estado un tiempo prolongado fuera de operación. Cómo reaccionar ante una descarga. Bueno, todo eso está en los manuales de cada fabricante y cada fabricante tiene sus datos, sus criterios, sus valores y eso también hay que verlo ahí. Entonces, ya está. Datos. Con esto pasamos a la siguiente. El tema de la inspección, labores de inspección y de mantenimiento, ¿no? Versus vida útil. Bueno, es un hecho que a lo largo de la vida útil del banco de baterías, de la vida de servicio, esta es una especie de curva, ¿no? Donde vemos un poco cómo evoluciona la tasa de fallos. Entonces, en la etapa inicial, es raro que haya fallos. Si hay algún fallo en esa etapa inicial, normalmente suele estar debido a pues, que la calidad del producto en su diseño, en sus materiales, en el control de calidad, en la fabricación, pues ha fallado, que puede pasar. Pero también se suele deber a que alguna cosa ha habido mal, que no se ha hecho bien o que está mal o que hay que corregir en la instalación e incluso en la puesta en marcha. Luego estarían a lo largo de la vida útil, ¿no? Algunos fallos que se pueden considerar aleatorios, no previsibles, fallos que pueden suceder, que normalmente en la práctica se comprueba que suelen estar relacionados con condiciones de operación que no son óptimas, se entiende, obviamente, y posibles fuentes de estrés externo, que pueden ser pues, una sobrecarga, pues, altas temperaturas que no se han controlado, etc. Y bueno, luego ya en la recta final de vida, digamos, de la batería se producen y se pueden generar fallos debidos al envejecimiento propio del banco de baterías. Si bien es verdad que si la calidad se ha hecho perfectamente y profesional, pues tampoco deberían de tenerlo, ¿vale? Entonces, un poco por ir viendo o concienciándonos con el tema de las labores de inspección y mantenimiento, ¿no? Otra cosa que también quiero recordar es que las labores de inspección y mantenimiento, se entiende, hechas de manera pues, muy profesional y muy bien, no incluyen solamente, bueno, ya está puesto en marcha el banco, a partir de ahora empieza el mantenimiento. No. Para mí, inspección y mantenimiento es un paquete que debería de ir junto. No puedo mantener si no inspecciono y al revés. Entonces, esto debería de abarcar o debería de comprender, de hecho, desde que las baterías me llegan a mi empresa, a mi almacén, a mi instalación. O sea, es decir, qué ha pasado con esas baterías durante el embalaje y el transporte o los diferentes tramos de transportes. Eso hay que verlo y hay que inspeccionarlo. Eso es muy importante. El almacenamiento. Eso es parte de, o sea, eso también tiene que tenerse en cuenta en las labores de inspección y mantenimiento, como vamos a ver a continuación. Y ya cuando la batería está instalada, puesta en marcha y ya está en operación, ahí van a entrar pues, una serie de medidas, recomendaciones que van a implicar o que van a incluir revisión visual de una serie de cosas, las propias labores de mantenimiento con una serie de plan y de frecuencias y luego la toma de una serie de medidas, ¿vale? Que van a ser insustanciales para controlar ese banco de baterías. Atención. Todo lo relativo a instalación, operación y mantenimiento, si lo hacemos bien, debería de ser siempre cumpliendo lo que nos dice la norma de seguridad europea aplicable para ese tipo de baterías que se indica aquí en negrita, la EN 50272-2. Pues, por ejemplo, entre otras muchas cosas, esta norma me dice que solamente se deberían utilizar herramientas
con aislamiento eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Como referencia, ¿no? La norma que está bien tenerla en cuenta, incluso si la podemos echar una ojeada, pues fenomenal. Bien, vamos a empezar por el transporte. El transporte sale de la fábrica, bueno, y al margen de quién haga ese transporte, eso llega a su destino. Entonces hay que inspeccionar esa carga. O sea, uno no puede dar por hecho que todo va a llegar bien porque puede haber pasado cosas. El embalaje ha sido correcto y la manipulación de la carga en todo el proceso ha sido adecuado. Ya sabemos que los palets con este tipo de baterías no se deben apilar, pero los empresas de transporte, manipuladores de carga, pues lo hacen. A pesar de que uno ponga las etiquetas en millones de idiomas, lo hacen. Y llegan baterías que tienen un valor altísimo, que son importantes, que están nuevas, y hay que tirarlas casi a la basura, quiero decir, porque alguien ha puesto encima de los palets carga y se ha cargado todos los tapones, todas las válvulas, y uno no sabe si ese peso ha podido, un peso que haya hecho ese desastre de romper incluso piezas de la superficie de la batería, perfectamente ha podido hacer un daño dentro, en las placas, de tal manera que el fabricante lo que tiene que recomendar es la sustitución de esos elementos por elementos nuevos. En fin, con todos los problemas que eso va a implicar para mí, para mi cliente, para el usuario final, para todo el proceso. Entonces, embalaje y manipulación adecuados, inspección que se ha ido así, y inspección y registro a la llegada. Que se pueden hacer una foto a los palets, que todo está bien, pero hay que inspeccionarlo, sobre todo si después lo tengo que enviar yo a otro cliente. Vale. Almacenamiento. Llegan las baterías, llegan los elementos de batería, pero no siempre se van a instalar y a poner en marcha inmediatamente. Pueden estar durante un tiempo almacenados, bien porque están en stock o bien porque son para diferentes proyectos donde todavía no está listo para instalar, porque están con la electrónica primero, porque aún no han terminado de construir algo. Bien, en todo caso, durante esos periodos de almacenamiento, importantísimo, que se almacenen en un lugar seco y protegido frente a las heladas. Aquí tenemos datos de temperatura y de humedad por debajo del 80%. Vale. Evitar contacto directo con la luz solar. Ya sé que parece muy obvio, pero yo misma he visto por ahí por varios países, cuando me han llevado a ver instalaciones, pues mis baterías en unos palets que ya los han sacado de las cajas y que están literalmente bajo el sol a no sé cuántos grados y ahí están, que yo digo, bueno, genial. Vale, los elementos que almacenemos o que permanezcan almacenados durante un tiempo, que sean en seco, es decir, obviamente baterías BLA, VLA, ventiladas, pero sin electrolito, ¿no? Elementos que han salido de la fábrica cargados en seco. Y los tengo en stock hasta que yo vaya a cargar el electrolito y entregarlos o instalarlos. Estos se deben de instalar de almacenar en lugares donde no haya contacto con el aire para evitar el proceso de oxidación de la placa negativa que reduciría la capacidad inicial de la batería. Vale. Y luego también importante, esto es tiempo, es dinero, es esfuerzo, pero es esencial para que la batería se entregue al cliente o cuando se vaya a poner en marcha esté en condiciones ideales, tal y como me dice el fabricante. Y es que las que sean baterías de tipo VLA, o sea, las OPZS, las de electrolito líquido, cada 6 semanas que no estén en operación, almacenadas, hay que hacer una recarga, cada 6 semanas. O si son baterías de gel, VRLA, reguladas por válvula, gel, entonces cada 6 meses. Eso ya está mucho mejor, ¿no? Para el tema de stocks y para proyectos, porque a veces uno fabrica aquí en Berlín, sale por el puerto de Hamburgo, 4 semanas en barco hasta donde sea, hasta Colombia, pero espera que luego todavía tiene que llegar a no sé dónde, luego se lo tienen que llevar a la zona del Amazonas o no sé dónde, que entonces hay lluvias y no pueden llegar a instalar, total, que se pueden pasar meses y meses hasta que eso realmente se instale. Bueno, pues durante todo ese proceso alguien debería de cuidar esas baterías, ¿no? Y eso, si la temperatura está por debajo de 25 grados, 6 semanas o 6 meses, VLA, VRLA. Pero si las temperaturas a las que van a estar esas baterías almacenadas son más altas, evidentemente hay que hacerlo más a menudo. ¿Con qué frecuencia? Como siempre, consultar al fabricante con el dato de qué temperatura tenemos. Bien, ejemplos de cómo no hay que hacer las cosas. Hay millones, por desgracia, y bueno, eso siempre hay. Entonces nos sirven un poco para ilustrar lo que acabamos de ver. La manipulación incorrecta al abrir un embalaje, pues esto es una cosa que pasa más a menudo de lo que uno se puede creer. Aquí se ve una imagen de cómo han abierto con unas baterías, que no son nuestras, pero es igual, son ejemplos de operación incorrecta, abriendo los palets, digamos, las cajas con un destornillador y un martillo. Tapas dañadas a cambiar los elementos, ¿no? Bien, el ejemplo de
de almacenamiento inadecuado. Yo esto lo he visto, o sea, esto lo he visto en muchos lugares, sobre todo proyectos de electrificación rural o lugares donde se está construyendo la planta de energía solar, ahí están las baterías y están un poco ahí, pues bueno, pues ahí están, ¿no? A la luz del sol, que es lo que jamás habría que hacer. Bien, entonces, transporte, ya lo hemos dicho, manipulación de la carga, ¿qué pasa durante el periodo de almacenamiento o hasta que eso se instale? Y ahora pues ya vamos a pasar al siguiente punto, es decir, ya suponemos que esa batería está instalada correctamente, según instrucciones de instalación del fabricante, en operación, o sea, está puesta en marcha y empezamos ya a tener en cuenta todas esas labores de mantenimiento y de inspección que debemos de realizar. Vale, el tema de la limpieza pues es importante también, que estemos seguros que las personas, el personal que vayan a hacer esa labor, esa limpieza, pues mantener la superficie de las baterías siempre limpia y seca para evitar corrientes de fuga y posibles riesgos de incendio o también de corrosión. Bien, las tapas y los recipientes, lo que son los envases, los contenedores y las tapas deben estar siempre secos y sin polvo. Bien. Y muy importante, ¿cómo puedo yo evitar que haya cargas electrostáticas? Bueno, pues teniendo en cuenta estos aspectos, utilizar un paño especial que no esté hecho de fibras sintéticas, que los tapones de los elementos estén, por supuesto, siempre cerrados completamente, ¿se entiende? Las partes de plástico de la batería, especialmente los contenedores, solo se deben de limpiar con agua sin aditivos. Y después de limpiar la superficie de la batería, esta debe estar seca, o sea, hay que secar, ¿de acuerdo? Obviamente también con un paño determinado, pues por ejemplo puede ser de papel. Atención, limpiarlos únicamente con trapo de algodón húmedo, sin fibras sintéticas y sin adición de agentes de limpieza, eso también es importante. Y luego, como decía, utilizar agua pura, especialmente para el contenedor del elemento. Una imagen que, bueno, yo de estas también he visto muchísimas, baterías de nuestra marca y de otras marcas, cuando uno visita clientes finales, una hidroeléctrica, una subestación, lo que sea, y pues te enseñan los bancos de baterías y, bueno, es increíble cómo a veces, pues compañías eléctricas o qué sé yo, organizaciones donde hay gente que sabe el tema, que tienen medios, que tienen recursos y lo tienen ahí de cualquier manera, o sea, ni lo limpian ni nada, o sea, un desastre. Bien, el service set o kit de servicio, bueno, esto hay, todos lo conocemos y sobre todo el que maneja batería abierta, pues está más o menos familiarizado con este tipo de utensilios o de herramientas que se pueden comprar aquí, allá, donde sea, no tienen por qué venir de la fábrica para nada, pero lo importante es que tengamos todo el material necesario y aquellas herramientas que tengan que ser de unas determinadas características, pues seguir lo que el fabricante nos dice. ¿Ya? Cruz, 10 Sí. minutitos para que también dé tiempo a lo del plomo litio, ¿vale? ¿Cómo se pasa el tiempo? Madre mía, madre mía. Bueno, entonces, mantenimiento de baterías VLA, obviamente hay una cuestión muy importante que es esencial, que es el electrolito, y aquí vemos características de que hay que revisar el nivel de electrolito, una serie de criterios que hay que tener en cuenta, peligros o riesgos si no se controla adecuadamente y dejemos que ese nivel baje peligrosamente por debajo de la marca mínima, pues pueden pasar cosas que aquí se explican, como vamos a compartir esas presentaciones. No me voy a apurar ahora por no poder explicarles todo. Yo creo que aquí toda esta información está bastante completa, entonces voy a ir un poco más rápido. Mantenimiento debido a producto no adecuado. Bueno, aquí hay cosas interesantísimas. O sea, a veces existen por ahí baterías que son ventiladas, que son para hacer baterías de uso estacionario y que requieren mantenimiento del electrolito, pero sin embargo me están dando un producto que no me deja hacer ese mantenimiento porque es que no veo bien. Entonces, bueno, es sencillo, o sea, trabajemos con un producto que cumpla las normas DIN para baterías estacionarias VLA. Ya me están diciendo que el contenedor debe ser completamente transparente, ni translúcido, ni nada, o sea, y pues ya está, o sea, si utilizo productos que igual no cumplían todas las normas o qué tal, pero a lo mejor era un poco más económico, pero tal, ya salen siempre las cosas, los problemas, ¿no? Y bueno, los riesgos que tiene son obviamente importantes. El electrolito, tema de la densidad del electrolito, muy importante. ¿Qué tengo que hacer cada 6, cada 12 meses? Manejo el concepto de celdas piloto, que deberían de ser aproximadamente un 10% del total de elementos del banco de baterías. ¿Qué tengo que hacer cada 6, cada 12 meses? Cuidado con el tema del electrolito y en general todo lo que dependa de la temperatura, porque el fabricante de baterías, todos los datos técnicos que me da y recomendaciones me las da normalmente referenciadas a 20.
¿Ya? Grados centígrados. Ah, pero es que yo aquí tengo una temperatura más alta. Pues consultemos al fabricante, al distribuidor, a ver si lo tiene en la documentación técnica, si no pregunto, para que me diga cómo yo aplico esos factores de correcciones y asegurarme que lo estoy haciendo bien. Pues, por ejemplo, el tema de la gravedad específica. Pues no es lo mismo a 20 que a 35 grados, pues tengo que tenerlo en cuenta. Vale. Desviaciones, ¿qué pasa si esas desviaciones que yo noto en los valores de densidad medidos con respecto a la nominal, qué me puede indicar esto? Pues también conviene saberlo y concienciarnos de que es que todo esto es muy importante, ¿no? Cómo cuidamos y controlamos el banco de baterías. Vale. Herramientas, de acuerdo. Temas, vale. Temperatura también es muy importante. Hay que medir temperatura ambiente en la ubicación donde está instalada la batería. Controlar ventilación también. Y también hay que medir la temperatura de los propios elementos, ¿no? Una temperatura superficial, pues en la tapa o del contenedor, ¿no? Y de nuevo manejamos los 6 y los 12 meses con las medidas que habría que hacer como mínimo, ¿eh? Al menos cada 6, al menos cada 12, que yo puedo hacerlo más a menudo, pues tengo la instalación controladísima y cuidadísima, ¿no? Pero al menos. Ya, de nuevo el tema de las celdas piloto y el 100% de los elementos. Y de nuevo el tema de la temperatura, atención, porque la mido, pero a ver, es que además el asunto de la temperatura es crítico en estas baterías, pues porque ya sabemos que a medida que sube la temperatura, su vida útil se reduce, se acorta bastante. Entonces, eso es un asunto que también incluyo en estas diapositivas, porque me parece muy importante, ¿no? Tener en cuenta todo esto. Pues esto también se puede ver despacio, pero ¿cuál es el rango recomendado de trabajo, de temperatura? ¿Cuál sería la ideal? ¿Y cuáles son las peligrosas, ¿no? Las que habría que evitar? Y cómo de importante es intentar controlar esa temperatura, ventilación, porque realmente lo que hacemos es amortizar la inversión, rentabilizar la inversión realizada del banco de baterías y que dure tanto como me puede llegar a durar y no tenga que estar cambiando baterías cada 2x3, ¿no? También por el tema de la temperatura, ¿de acuerdo? Tensión total de carga. O sea que voy a ir rápido porque si no, no vamos a ver lo del litio. O sea que voy rápido ya. Vale, tensión total de carga. Medidas de tensión son un aspecto también muy importante que también está incluido en mi plan de mantenimiento que tengo que hacer cada 6 meses, cada 12 meses, todas las medidas, tolerancias máximas permitidas en función de que sea batería ULA o VRLA. Insisto, estos valores los tomo del fabricante de ese producto, de esa batería, que no son iguales para todos los que fabricamos OPZS o OPZB, dependen de cada fabricante, ¿vale? Desviaciones que puede haber, si superamos esas tolerancias, ¿qué me puede indicar? Todo lo tenemos aquí, herramientas, de acuerdo, vale. Y bueno, aquí hay un tema que quizás, no sé si en el mundo de la off-grid sea tan conocido o no, pero la famosa resistencia interna, que es algo que a mucha gente le encanta, pero que por desgracia tiene detrás, a veces hay conceptos ahí un poco equivocados, ¿no? O sea, ustedes saben que nosotros en las fichas técnicas de los productos acostumbramos a publicar unas columnas para cada elemento con la resistencia interna. Bien, mucha gente cree, muchos usuarios creen, de baterías creen que el medir la resistencia interna, medirla yo durante el mantenimiento y compararla con ese valor publicado por ese fabricante, eso me va a servir a mí de mucho. Sí y no. O sea, el tema de la resistencia interna es una herramienta muy útil y muy potente para tener todavía mayor control de mi banco de baterías. Pero hay algunos asuntos que conviene recordar, ¿eh? O sea, el valor que el fabricante publica es un valor teórico que ha calculado según las normas IEC que aplican. Por lo tanto, lo puedo medir con el equipamiento, con la instrumentación que yo quiera, en el momento que yo quiera, pero comparar los valores que yo mida de resistencia interna con los valores que publicó el fabricante no tiene nunca ningún sentido. O sea, no, porque es que no van a coincidir. O sea, es que eso no tiene ni idea. O sea, porque una cosa es lo que yo mido, que va a depender de dónde lo mida, con qué equipo, cómo esté calibrado, qué método, con qué temperatura, o sea, millones de cosas. Entonces, la resistencia interna está muy bien, es una herramienta muy profesional para tener un mantenimiento muy profundo, pero debo de tener en cuenta una serie de cosas. Básicamente puedo hacer una primera medida cuando yo he puesto en marcha el banco de baterías y anotarla. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es seguir midiéndolo periódicamente para intentar detectar algunas desviaciones que son las que me podrían decir cosas interesantes. Todo esto está explicado aquí. Voy, ya, madre mía, ¿cómo fue tan rápido esto? Aquí tenemos todos estos datos, por favor, si les interesa el tema de la resistencia interna y aprender un poco más el tema, incluso incorporarlo en sus planes de mantenimiento, perfecto, pero no antes de haberse leído todo esto y tenerlo en cuenta. Equipos, y aquí hay una última diapositiva, que creo que está bien porque es así en plan checklist,
VLA, VRLA, o sea, las abiertas, las selladas de gel, ¿qué tengo que hacer? Como mínimo cada 6, como mínimo cada 12, para cada uno de los dos. Y siempre medir y registrar, medir y registrar. O sea, no sirve de nada hacerlo si no lo apunto, no pongo la fecha y quién lo ha firmado. Porque si no le digo al fabricante o al distribuidor cómo ha ido esos valores a lo largo de la vida útil del banco de baterías, y le digo dentro de 3 años, tengo un problema en esta celda, el fabricante dice, pues es que no tengo la bola de cristal. ¿Y cómo estaba esa celda hace 6, hace 12, hace...? Listo. Vale, vamos con la última presentación relativa al tema del litio. Bueno, vamos a ver. Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Sí, no? Ahí está, vale, gracias. Bueno, a ver, del litio. A ver, sobre lo que pone sobre lo que se publican en las fichas técnicas o en la documentación o en los catálogos de diferentes baterías de litio, yo no puedo decir nada. No puedo decir nada, porque es que tampoco sabemos si eso que está publicado ahí, de ciclos, de descarga, de tal, pues es verdad, si se va a poder, habrá que esperar, habrá que ver, habrá que probar, pero sobre lo que está publicado, yo no digo nada, porque es que no sé. Sobre lo que está instalado, pues es un poco pronto todavía. Entonces, lo que yo puedo aportar en este tema es, como fabricante de batería estacionaria, de que llevamos tiempillo en este mundo y lo que vamos observando y siguiendo la evolución del litio y, bueno, cómo vemos el tema también pues, a nivel pues, más científico por parte de nuestros técnicos, hay algunas consideraciones que quizás es lo que yo puedo compartirlo de una manera transparente, con toda la confianza, porque esto no es una cosa que va a misa, o sea, son ideas que existen y bueno, pues podemos compartirlas, ¿no? Como digo, sobre lo que la literatura técnica, quién sabe, o sea, quién sabe. Sobre una literatura técnica de una OPZS, rápidamente la desmontamos y está mintiendo, porque es que es algo tan probado, tan comparable, hay normas, hay todo, entonces, pero del litio, lo que ponen en los catálogos, pues ellos pues lo dicen, pues espero que sea verdad, pero que no lo sé, que habrá que saberlo dentro de tiempo. Bien, consideraciones del mercado global, le he llamado yo esta presentación de baterías, ¿no? O plomo versus litio. Bien. Vale, una cosa está clara, el litio está muy de moda y eso ha hecho que el plomo pase a estar no de moda, ¿no? No es nada cool, no es nada cool. Entonces, el tema de las modas creo que ya sabemos todo lo que hay detrás y la psicología que hay detrás, pero no obstante, bien. Está claro que las baterías de iones de litio se están promoviendo activamente como tecnología avanzada, obvio, que podría ser la alternativa al plomo ácido para aplicaciones estacionarias de backup, de respaldo y también de almacenamiento. Bueno, para nosotros pensamos, bueno, a ver, la cuestión aquí es, pero ¿realmente va a cambiar esto de forma drástica el mercado? ¿Y una cosa va a reemplazar a la otra? ¿O esta tecnología nueva viene, obviamente para quedarse? Vamos a ver cómo se va probando, cómo va desarrollándose, etcétera. Y el plomo ácido permanecerá y seguirá siendo atractivo, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Pienso. Porque que vengan nuevas tecnologías, pues Dios, bienvenidas. Entonces, vale, hay algunas tendencias del mercado global, por ejemplo, de megavatios hora instalados, que las vemos aquí en esta gráfica, que analiza, pues aquí un periodo que esto llega, que aparecen hasta el 2018. Bien, y entonces lo que vemos es que de las tecnologías que hay, las predominantes o las dominantes son el plomo y el litio, y los iones de litio. Vemos que lo que se observa claramente por fuentes muy, muy fiables y muy rigurosas es que ambas están creciendo. El plomo de momento sigue siendo la más importante con más del 70% del mercado. Bien, si analizamos también de nuevo esas tendencias del mercado global, según estudios que existen en billones de dólares, pues tenemos aquí también unas gráficas donde vemos diferentes tecnologías y también aplicaciones. Bien, esto lo podemos leer o interpretar, tomamos estos datos y vemos, bueno, pues que es un mercado global de 80 billones de dólares en el año 2018, con un crecimiento medio del 9% entre los años 2010 al 2018, y que uno de los sectores, como ya conocemos todos, que crece mucho en estas aplicaciones industriales estacionarias es el energy storage. ¿De acuerdo? Bien. Si analizamos estas tendencias del mercado global en el año 2018, por ejemplo, ¿no? Del 2019 no tengo todavía datos cerrados oficiales, de baterías de plomo, pues nos damos cuenta, aquí tenemos los datos en baterías de plomo por diferentes sectores. Las principales aplicaciones del plomo, obvio, ya lo sabemos, es el automóvil, el arranque, el SLI,
Y la industria y el energy storage, atención, que industria y energy storage están en un 17%, ¿de acuerdo? Y si vemos la parte de industrial, o sea, ya de todo lo de arriba, nos quedamos con la parte industrial, lo que sería la batería estacionaria, aplicaciones industriales que conocemos, pues tendríamos un mercado de tracción Motive Power, que aquí lo tenemos, que es un 45%, es muy importante, seguido de Telecom y de UPS, ¿ya? Que son los que tenemos aquí con un 22% y con un 20%, ¿de acuerdo? Bien, datos también interesantes, vamos a ver con el litio, con las baterías de iones de litio, observamos que entre el año 2008, en estos 10 años, del 2008 al 2018, el crecimiento anual en volumen ha sido de un 24%, y que los nuevos mercados desde el año 2010 serían el e-mobile, el e-vehicle, el vehículo eléctrico híbrido, el e-bus y también industrial, donde entraría también el energy storage. Industrial y energy storage supone un 5% para baterías de iones de litio. Bien, después de haber revisado todos estos gráficos, analizarlos, darle algunas vueltas, pues bueno, los mensajes, las conclusiones evidentes son: el mercado de baterías está creciendo para ambas tecnologías, ya lo dije antes, esto es importantísimo, y son las dominantes, plomo y litio. El plomo tiene una cuota de mercado de más del 70%. Un minutito Actualmente hay un excelente... para dar, Dime, Caro. un minutito para dar tiempo a las preguntas, ¿vale? Ya, sí, vale. Vale. Entonces, vale, voy a hacer rápido. Voy a pasar súper rápido para ver las diapositivas que hay hacia el final, que serían un poco ya el cierre o la conclusión de este análisis, de estas consideraciones del mercado global. Lo mismo, vamos a compartir estas presentaciones para que se puedan leer con detenimiento, ¿eh? O sea, no hay ningún problema, esto no desaparece. Entonces aquí tenemos algunos datos, pues por qué litio. De hecho hay aquí cosas que están todavía en inglés, ¿no? Que ni siquiera están traducidas, están tomadas de alguna presentación más de tipo técnico de la empresa, donde se analiza un poco la tecnología, los principios de la tecnología. Pero bueno, hay cosas súper importantes, ¿no? Litio, todos hablamos del litio como si todos los litios fueran iguales. Y bueno, del material del cátodo, los comportamientos de las diferentes baterías de litio que hay en el mercado, es que no tienen nada que ver unas con otras. Las hay muy buenas, las hay muy malas, en según qué aspectos. El comportamiento técnico, el envejecimiento, en función de temperatura, de estado de carga, dependiendo del tipo de material de cátodo, pues desde maravillosas baterías de litio hasta horribles. O sea, quiero decir, depende. Hay muchas tecnologías dentro del litio. Y luego, bueno, pues incluso dentro del iones de litio con el mismo material del cátodo, aún así el envejecimiento en aplicaciones de almacenamiento también varía enormemente entre diferentes tecnologías. O sea, esto es bastante más complejo de lo que nos pensamos, ¿eh? Y de lo que la estrategia de marketing nos quiere hacer ver, que es todo muy sencillo. O sea, a ver, hay que entrar a ver ese tema, ¿eh? Cycle life, o sea, el comportamiento enciclado, bueno, ya, o sea, depende de todos los materiales de los que esté fabricado y puede ser desde muy buena hasta muy mala. Vale. Hay efectos secundarios como el plating, que son un poco dañinos y que también suceden y que también hay que conocerlos. Por si hablamos del tema del transporte internacional, del embalaje, de la seguridad, ¿qué pasa con baterías defectuosas? Bueno, esto ya es una pesadilla. O sea, yo trabajo con batería o tarjeta V, que son de gel, que no son mercancía peligrosa, les puedo enviar por avión. Muchísimas ventajas, y aquí el litio, sea lo que sea, es mercancía peligrosa, el embalaje, las etiquetas, para poder transportar, o sea, todo lo que es la logística, baterías de litio, se han debido de realizar una cantidad de test impresionante, sea para celdas o para toda la batería, en fin, esto es un mundo, ¿no? Mercancía peligrosa, ya hemos dicho, etcétera, etcétera. Entonces, luego hay temas de tipo... Vamos terminando. Qué pena, de verdad, ¿eh? Ah, mira, ya está. Entonces me voy a las últimas, que serían ventajas y desventajas, ya como resumen, porque esto no pretende ser una sentencia ni es mejor el plomo, es mejor el... No tiene sentido. Se trata de ver cómo están las dos cosas, y sí que es cierto que, ya, si resumimos, ventajas del plomo y desventajas. Las ventajas creo que están claras, que la tecnología es madura y que está probadísima de más de 100 años, sí que es competitiva en costes, claro. Que la facilidad de instalación y de operación y el control que me permite, gracias a ese mantenimiento manual, es absoluto de mi banco de baterías. Está claro que no hace falta battery monitoring system, está claro. Que si trabajamos con una buena batería de plomo, de placa tubular, gel o abierta, tenemos muchos años de vida útil, 15, 20 años de vida útil, que tenemos normas internacionales y estándares para todo, que son una garantía para el usuario,
que el mercado es multivendor en el sentido de que una OPZS de un fabricante y de otra sí son comparables, ¿ya? Y eso. ¿Y desventajas? Bueno, aparte de que es pesado, pues el tema de que requiere mantenimiento, si bien es verdad que se puede ver como una ventaja, y luego que requiere mayor espacio para instalar. En cuanto a los iones de litio, y ya termino, las ventajas son que no requiere mantenimiento manual, lo cual también es visto por mucha gente como una desventaja, porque confío en el BMS donde yo ya ni entro ni salgo. El buen comportamiento cíclico, habrá que ver en la práctica. Como decía yo de catálogos técnicos del litio, no creo que nadie pueda decir nada, porque habrá que ver hasta qué punto eso es verdad. Vale, pero está claro que la tecnología tiene unas ventajas clarísimas de alta energía específica y de densidad de energía. Posibilidad de soportar altas descargas, eso, y baja tasa de autodescarga. Desventajas, creo que se ven en las diapositivas anteriores y ya terminamos. Seguridad, riesgo de fuego. O sea, con el litio cuando la cosa va mal, va muy mal. O sea, va catastrófica, creo que ya lo sabemos. Inversión inicial mayor, degradación en alta temperatura, no es segura en temperaturas frías extremas. Desventaja, requiere mayor esfuerzo e inversión para el reciclaje. Una cosa es que se recojan las baterías de litio y se llevan a no sé dónde. Una cosa es recolectar y otra cosa es reciclar. O sea, hoy para reciclar litio hay que pagar mucho dinero. Eso sí se puede hacer. Y esa es la realidad. Y el plomo reciclar es un negocio. O sea, el grado de éxito de reciclaje del plomo es que hay empresas que se dedican a eso y que ganan dinero. El litio se recoge, se lleva, se desaparece. Uno ya no sabe nada, pero de ahí a que se esté reciclando, cuidado. Vale. El litio sabemos que viene de lo que viene y que está entrando en el tema estacionario también un poco como para rentabilizar las inversiones que se han hecho en fábricas y porque el tema del eléctrico, del vehículo eléctrico, pues no ha sido como se esperaba. Entonces intentan también ahora entrar en otros lugares. Bueno, vamos a ver cómo se comportan estas aplicaciones ya, tanto en backup como en off-grid. Y eso, normas no hay casi nada, no se pueden comparar valores, no hay procedimientos de test, no hay, en fin, hay mucho por hacer, en resumen. Y ya, listo. Estas son, perdón por las prisas y por no dejar casi tiempo para preguntas. Y No, gracias. ¿Listos? gracias, Ruth. Ha sido súper interesante, pero nos gusta siempre que la gente, que las personas puedan preguntaros directamente. Claro Entonces, que sí. es una oportunidad que tienen nuestros clientes. Juan de creo que ha ido recogiendo preguntas. Sí, bueno, han estado bastante tranquilos, ha habido que ir pinchando a ver si sacábamos alguna información, pero bueno, al principio hice una pregunta a ver cuántos utilizaban baterías de BAE. Realmente han respuesto poca gente, creo que han sido 5, pero bueno, me han gustado algunas de ellas, ¿no? Siempre las usan, desde que las conozco no las cambio por nada, toda la vida, Joder. la Universidad de Jaén, etcétera, ¿no? Pero bueno, en cuanto a las preguntas principalmente, en la primera parte de la presentación, Ruth, hemos visto instalaciones de un tamaño bastante considerable. En el caso, por ejemplo, de litio, la mayoría de fabricantes tienen limitaciones de poner 20 baterías, no puedes hacer paralelos series porque el BMS presenta problemas. ¿Cuál es la limitación o qué limitaciones tenemos a la hora de utilizar el plomo? Ok. Vale, en el tema de capacidades y subir capacidades a base de paralelos, ¿y qué se puede decir ahí? A ver, hay una cosa, un criterio básico que no tiene nada que ver con BAE ni con ninguna marca, que es un criterio técnico, de ingeniería puro y duro de diseño de banco de baterías de toda la vida. Y ese criterio dice, evite utilizar strings en paralelo, conectar bancos en paralelo para subir capacidad, si puede, o sea, evítelo. O sea, ese es uno de los criterios. Vale, ya, pero es que yo necesito 4.000 amperios hora. Bueno, pues mire, aquí hay un montón de fabricantes que fabrican elementos de 2 voltios en capacidades que llegan hasta 4.000, más de 4.000 amperios hora en C100, ¿no? Hay que consultar las fichas técnicas, entonces no, es muy sencillo, o sea, no hace falta colocar baterías de 600 amperios hora en paralelo hasta que yo alcanzo mi capacidad en hasta 4.000 amperios hora vamos a encontrar elementos de 2 voltios en el mercado que me van a entregar esa capacidad, por lo tanto yo conecto en serie, tengo una string y estoy cumpliendo con un criterio básico pero esencial para que el banco de baterías sea lo más robusto y lo más seguro y lo más confiable posible. ¿Qué pasa con el tema de los strings en paralelo? ¿Se pueden hacer? Sí se pueden hacer, pero hay que entender que una celda electroquímica en la tecnología del plomo ácido, cuando yo empiezo a conectar strings en paralelo, en la práctica, una vez que eso está conectado, nos podemos olvidar de que eso es un mundo ideal. O sea, esas strings en paralelo no se van a comportar todas iguales. De hecho, cuando eso empieza a trabajar y está operando, hay un fenómeno natural que es de una especie de descompensación entre las diferentes strings.
no van a tener la misma resistencia interna, no se van a comportar igual en temperatura, o sea, no es el mundo ideal. Entonces, esas desviaciones o descompensaciones que puede haber entre los diferentes streams en paralelo, eso es introducir una fuente, una posible fuente de fallos, de riesgo, para el banco de baterías que si puede evitarla, pues mucho mejor. Dicho esto, ¿se pueden instalar streams en paralelo? Claro que se pueden y se pueden hacer. Nuestra recomendación, si se ha cumplido todo lo anterior, es decir, estoy utilizando el elemento de mayor capacidad disponible del fabricante para poner paralelos cuando ya no me quede más remedio. O sea, es que ya no encuentro elementos de 7.000 amperios hora, pero necesito 7.000 en mi banco de baterías y este me da hasta 4.000. Bueno, pues está claro, ahí tenemos que ir a paralelo, porque es que el plomo, la limitación que tiene, ya lo sabemos, es el peso, el volumen. Entonces, si un elemento ya de 3.000 amperios o 4.000 es bastante inmanejable, menos mal que duran muchos años, se instalan una vez y ya está, pero es bastante inmanejable, pues ya está claro cuál es el corte, ¿no?, natural del tamaño y de la capacidad. Entonces, la recomendación es 4 strings en paralelo, máximo 6. Pero digo, no para cualquier capacidad, ¿eh? O sea, hablando ya, reduciendo esos strings esa cantidad de strings en paralelo, porque ya me he ido a utilizar el elemento de mayor capacidad disponible y si aún así no llego, pues entonces, para alcanzar la capacidad total, puedo colar 2, 3, 4 e incluso hasta 6. Y esa es la recomendación nuestra de strings en paralelo. Muy bien. Por aquí, a ver, otras preguntas. Es Francisco de Enviasa. Me gustaría saber la temperatura y humedad máxima que no deberían superar donde se instale plomo o litio. Creo que deberíamos vigilar ambos valores para asegurar la vida útil. Vale, temperatura y humedad. Bueno, lo de la humedad, voy a empezar por el último, que es más fácil. Lo de la humedad, trabajando con nuestro producto, ambientes salinos, humedad, alta montaña, ambientes mineros. Mire, bueno, los que ya han visto y han manejado nuestros productos, pues bueno, conocen la calidad del diseño, de los materiales, de la fabricación, que absolutamente todo está aislado. Entonces, pues la verdad, tenemos bancos de baterías desde hace 1000 años en la parte de estacionaria, de stand-by, desde hace muchísimos años, en lugares bien hostiles, ¿no? En cuanto a humedades, ambientes salinos, al lado del nivel del mar, qué sé yo. Y tema de la humedad y todo eso, pues no es ningún problema si el producto es bueno, ¿no? Y el diseño es bueno. Temperatura, obvio, porque eso está relacionado con la tecnología. Entonces, déjenme un segundito porque la vamos a ver. Un segundo. Esta. El tema de la temperatura sí que me parece súper importante. Entonces, lo de la temperatura, ahí está. A ver, mire, pongo esta diapositiva. Vale. A ver, el rango de temperaturas que soporta esa tecnología, ese tipo de baterías, es muy amplio. En realidad, el rango de temperatura permitido es desde -20 hasta +55. Vale, bien, pero obvio, el rango recomendado para que el banco de baterías me dure lo máximo posible, o sea, si me ha dicho el fabricante que a 20 grados y en estas condiciones de flotación o de ciclado me debería de durar 17 años, pues voy a intentar que me dure los 17 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, el rango de temperatura recomendados en el lugar donde está instalada la batería, o sea, lo que va a ser la temperatura ambiente donde está la batería, es de 10 a 30. ¿Ya? Bueno. Ideal, 20 más menos 5. Bueno, de hecho es que todas las especificaciones, ya lo dije antes, datos técnicos que el fabricante me va a dar en sus fichas técnicas, cuánto va a durar, etcétera, todo, capacidades, va a estar siempre referenciado a una temperatura nominal de 20, ya que esa viene definida por las normas. Vale. Ahora, como digo, pueden operar hasta 55, ¿vale? Evidentemente, cada incremento de 10 grados en esos 10K en la temperatura ambiente, puedo considerar que voy a perder aproximadamente 50% de la vida útil que yo tendría a 20 grados. O sea, el impacto es enorme, sobre todo a partir de subir de 30 grados. Bien. En algunos lugares, a veces las temperaturas llegan a 40-45 grados. Bien, si es por intervalos cortos de tiempo, no pasa nada. La batería lo va a aguantar. De hecho, aguanta hasta +55, pero hay que intentar evitarlo de la manera que sea, porque eso sí que aceleraría el proceso de corrosión, el proceso de envejecimiento de esa batería, haciendo que se alcance el final de su vida útil muchísimo antes. Y desde luego no superar nunca los 55. Nunca.
Eso en cuanto a temperaturas altas, ¿no? O sea, eso es muy importante. Existen unas curvas que no están en esta presentación, pero yo las puedo enviar también a Bornai para que las comparta con ustedes, donde están unas curvas de ciclos en función de DODs y luego en diferentes colores, que son temperaturas. Y ahí uno se da cuenta muy bien, ¿no? De qué importante es el tema de la DOD, no dejar en el diseño por los equipos que gestionan las baterías controlar mucho que la profundidad de descarga no supere el 50%, por ahí puedo perder vida útil. Igual, y ya si mezclo temperaturas altas con descargas profundas, altas, más del 50%, pues obviamente estoy acortando la vida de la batería muchísimo. Pero todo eso está estudiado, hay datos, hay cifras y eso está todo en gráficas. Entonces, el fabricante de esa tecnología, nosotros así lo hacemos, por supuesto que debe ser capaz de decirme cuántos años, no digo ciclos, años, que es en lo que hablamos todos, en años. ¿Cuántos años me va a durar este banco de baterías en estas condiciones, en este régimen, con esta DOD y a esa temperatura promedio? Gracias, Ruth. Una cosita más, por favor. Nos han pedido si tenemos alguna plantilla o modelo de hoja para a la hora de hacer el mantenimiento de la instalación, que podamos pasarlo. Nosotros tenemos las hojas que BAE tiene sobre la entrega, la recepción de las baterías. Commissioning report, el commissioning report, ¿no? Exactamente. Ya. Entonces las podemos colocar en la página del webinar para que la descarguen y que puedan tenerla y que lo anoten ahí. ¿Vale? Sí, vale. Hay dos opciones. Una es la que acabas de decir, pero cuidado porque esa está en inglés. Correcto. Cual, pues, ya, es un rollo. Y luego aparte, si no me falla la memoria, esa plantilla está pensada en baterías abiertas, porque está puesta la columnita de densidades de electrolito, no sé qué, no sé cuántos. A ver, de inmediato... Podemos hacer una adaptación para... Es que es lo que te iba a decir, hacer algo en español que sirva más general y que contemple las dos tecnologías, pero vamos, sí, o sea, claro que podemos facilitar algún formato que sirva para rellenarlo y que haga la labor un poco más sencilla. Okay. Luego, por ejemplo, has hablado un poco del tema de que el plomo tiene una experiencia muy amplia, ¿no? Y que es muy fácil contrastar una información. Sin embargo, día a día vemos que hay muchísimas marcas de baterías, muchos modelos de baterías, y sobre todo en el sector estacionario lo que vemos muy a menudo es placa plana contra placa tubular. Es decir, nos meten una batería de tracción como una batería estacionaria. Vemos que hay fabricantes que especifican como C10, de capacidad en 10 horas, en 100 horas o 120 horas. Sí. Todo esto al final nosotros siempre hemos dicho que lo más fácil o a la hora de comparar, que debemos comparar peras con peras, ¿no? En este caso yo siempre he dicho medidas, capacidad y peso, ¿no? Son las tres principales características, pero ahí hay un abanico muy amplio y que al final estás comparando una batería de tracción con una batería estacionaria y los precios también varían muchísimo, ¿no? Ya. Bueno, por partes. Nosotros, lo mencioné al principio del todo, cuando presenté la empresa muy rápido, nosotros también fabricamos tracción. O sea, nosotros llevamos más de 120 años en el mercado fabricando, nos dedicamos a eso, a fabricar. Y sabemos de estacionaria, pero también sabemos de tracción. Y, sinceramente, es que ni las aleaciones de las placas, ni el tipo de plomo, ni la cantidad de antimonio, ni los materiales de los contenedores, ni los materiales de las bolsas tubulares, es que aunque sean plomo ácido, ¿cómo fabricamos nosotros y cualquier fabricante una batería que va a estar diseñada y fabricada para ir en un montacargas? O por supuesto que no, obviamente no tiene nada que ver, por mucho que el principio de la tecnología sea el lead-acid, sea el mismo, obviamente que no tiene nada que ver necesariamente, no tiene nada que ver con el diseño y los materiales y la fabricación que yo voy a utilizar para fabricar una batería que va a estar instalada en forma estacionaria, una subestación eléctrica. Tendría que tener en cuenta movimientos, vibraciones, temas mecánicos, aspectos de mantenimiento. No es lo mismo el ciclo de trabajo de una batería de tracción de un montacargas que de una que está en una subestación eléctrica, ni tampoco de una que está en un sistema aislado fotovoltaico. O sea, entonces, desde el principio es que hasta los barrotes, los lingotes que no vienen de las minas de plomo, vienen marcados con colores que me indican las aleaciones que llevan, y es que hasta el plomo que compramos para fabricar las placas de la batería de tracción y el que compramos para la estacionaria son distintos. Luego, la batería de tracción tiene un ciclo de vida mucho más corto
y sus materiales y sus componentes son de menor coste. O sea, fabricar una batería de tracción cuesta menos dinero que fabricar una estacionaria. Porque es que los materiales, ¿cómo va a costar lo mismo los contenedores, las tapas de ABS o de SAN que, por ejemplo, pues un polipropileno, y etcétera, etcétera? Entonces, luego hay una serie de cosas que se llaman las normas, que están para algo, o sea, están para el beneficio de los usuarios, del mercado, del cliente, del usuario, del comprador, del cliente. O sea, si hay unas normas que te están diciendo que existen hace 1000 años, bueno, batería de tracción, tiene que tener estas características, se tiene que medir así, tal, y estacionaria, voy a ser yo el que me esté cargando todo ese trabajo que han hecho comités de internacionalización en base a experiencias y en base a conocimientos, y de repente voy a empezar a vender la de tracción aquí, la de aquí, allá. No, no, no. Ahora, que cada empresa tiene su estrategia y a lo mejor hay empresas que no han conseguido vender su línea de estacionaria o no tienen mucho éxito vendiendo su estacionaria, qué sé yo, ¿por qué? Y entonces quieren empezar a ver si con esta, que es una pseudo estacionaria, donde es casi tracción, pero la vendo pues como es más barata, a ver si así consigo. Bueno, eso son ya estrategias. Pero las normas son las normas y dicen muy claro en qué consiste una batería de tracción y una de estacionaria. Yo como fabricante además les indico que es que efectivamente la línea de fabricación es distinta, completamente distinta, los materiales también. Entonces, pues bueno, pues se pueden hacer cosas mal, pues sí, muchas, pero bueno, mejor no hacerlas. En cuanto al tema de la comparativa de fichas técnicas y de valores, por supuesto que se pueden comparar las fichas técnicas y los productos de estacionaria, de plomo ácido, porque al final pues tenemos unas normas detrás, entonces es muy fácil realmente comparar fichas técnicas, pero sí que hay que compararlas de una determinada manera, no de cualquier manera, para no sacar conclusiones erróneas. Así esas normas para estacionaria me dicen, por ejemplo, que todos los valores de capacidades nominales, medidas reales, que los fabricantes deben de publicar, deben estar dados en unas condiciones normalizadas. ¿De qué depende la capacidad de un acumulador? Depende del tiempo, de la velocidad con la que lo descargo. Y no es lineal, o sea, por eso no es una cosa que yo pueda calcular, me lo tiene que decir el fabricante. O sea, dependiendo de cómo de rápido descargo la batería, me va a dar más energía, menos energía. De ahí que hablemos de C5, C10, C20, C100, C tal. Pero las normas me dicen que los valores normalizados nominales que los fabricantes deben de publicar siempre, como mínimo, tienen que ser, si las descargo a 10 horas, la famosa C10, a una temperatura de referencia de 20 grados centígrados y considerando un voltaje final por elemento de 1,8 voltios. ¿De acuerdo? Correcto. Ya que las Ruth, tenemos que temperaturas... cortar ya Vale, porque perdón. nos hemos excedido ya 10 minutos del tiempo previsto. Uy, madre. Nos han quedado algunas cuestiones por aquí que de todos modos a nivel comercial, vuestros contactos comerciales o bien a través de Vicente o Tony en la parte técnica os pueden contestar. En la web tenemos información y como en otros webinars colgaremos el vídeo ahora en finalizar. Dejaremos ahí los links, prepararemos esta ficha para mantenimiento que la podamos colgar ahí también. Vale. Y nada más, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchas gracias Ruth por la presentación, la gente A ya vosotros, vemos a todos, muchas gracias. encantados todos y nos vemos muy pronto. Vale, cuidaros mucho todos, un saludo desde Berlín y gracias a todos. Chao, chao. Chao, Ruth. Muchísimas Chao. gracias. Gracias a todos los asistentes. Ha sido un placer volveros a tener aquí. Recordad que el webinar de mañana, miércoles, es a las 15:30 horas para que se pueda conectar la gente de América del Sur y será con SMA. Por favor, cambiamos hora mañana. Recordad, 15:30. Y nada, pasad un buen día y mañana nos vemos. Gracias a todos. Gracias, hasta luego.